Saludos y bendiciones para todos. Bienvenido una vez más a su espacio Volviendo a la Biblia TV con su servidor Luis Oscar Pimentel. Pues en el día de hoy nos acompaña la joven Emily Mercedes, la cual nos estará abordando con alguna pregunta interesante para el interés de cada uno de ustedes. De manera que vamos a dejar que ella misma también le pueda saludar el día de hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes. Como ya dijo Luis Oscar, mi nombre es Emily Mercedes y es un placer poder estar con cada uno de ustedes aquí en Volviendo a la Biblia TV. Como ya dijo Luis Oscar, estoy aquí para agotar algunas de las preguntas sobre la hermenéutica. Luis Oscar, háblame del origen sobre la hermenéutica. Muy buena pregunta, Emily, hablar sobre lo que es el origen de la hermenéutica, ya que surge en Grecia. En Grecia habían varios dioses, es decir, que mandaban mensajes o tenían los griegos dioses. Entonces ellos necesitaban, ya que tenían un dios sobre la luna, sobre el sol, distintos dioses, entonces la mitología pues se creó el dios Hermes, que es el dios de la interpretación. Entonces necesitaban a alguien que interpretara el oráculo, que interpretara ese mensaje que enviaban los dioses. Y de ahí entonces donde surge el origen de lo que es la hermenéutica como tal. Ok, entiendo. Y entonces, ¿qué es la hermenéutica? Muy buena pregunta. La hermenéutica es el arte, es la ciencia, pues, de interpretar el texto bíblico. Es decir, es una ciencia porque tiene normas, tiene reglas, hay condiciones para nosotros, pues, interpretar la Biblia. Como también es un arte porque tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha delicadeza a la hora de nosotros, Emily, poder estudiar el texto bíblico, que de hecho hay que recordar pues el mensaje que le dio el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, donde le dijo que le encarecía delante de Dios y delante de los hombres que pudiera hacer buen uso de la palabra de Dios, es decir, que trazara bien la palabra de verdad. Entonces yo creo que en este tiempo se hace necesario e importante, Emily, de que los hombres de Dios, los que se ocupan en el estudio de la palabra de Dios, pues puedan presentarse ante Dios como obreros, de que no tienen de qué avergonzarse, sino que hacen buen uso de las Sagradas Escrituras. Que de hecho hay que decir que lamentablemente pues en este tiempo nosotros vemos de personas que no están haciendo buen uso de la palabra de Dios. Y yo creo que es muy interesante hacer esta pregunta y tratar este tema en el día de hoy. Bueno, también me gustaría saber cuál es la importancia de la hermenéutica. Bueno, la importancia de la hermenéutica, nosotros pudiéramos decir que si no hay una buena hermenéutica, no puede haber una buena interpretación. Porque cuando yo conozco, vamos a decirlo de esta manera, algunos principios que tiene la hermenéutica, que nos ayudan a nosotros a interpretar, entonces yo voy siempre, vamos a decirlo por decirlo de esta manera, siempre a hacer buen uso de la palabra de Dios. Aunque hay que decir que se pudiera pensar en algún momento de que, bueno, yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me ilumina para yo interpretar la palabra. Obviamente eso es lo cierto. Ahora bien, no podemos negar tampoco estos principios que nosotros tenemos. Tenemos el Espíritu de Dios y nos ayuda en todo lo que nosotros vamos a hacer en la lectura de la palabra, pero hay reglas. Por eso el mismo Cristo dice, escudriñad pues las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces el mismo Cristo nos manda a nosotros a escudriñar la Biblia. Y escudriñar va más allá de lo simple, de lo sencillo. No es tan simple como parece, sino que era como buscar una aguja dentro de un pajar, es decir, escarbar, buscar. Y para eso nosotros entonces necesitamos estos principios que nos van a ayudar todo el tiempo en la interpretación, Evelyn. Entonces, la hermenéutica es como
poder interpretar de manera clara y original el texto de la Biblia. Correctamente, eso es lo que es la hermenéutica como tal. No podemos mirarla desde otro punto de vista y darle el valor que realmente merece, porque muchas veces pues tenemos las herramientas y no le damos el valor. Es decir, vamos a decir, la Biblia es como una mina de oro. Vamos a ilustrarlo de esa manera, es una mina de oro, pero para tú sacar las perlas preciosas que hay dentro de la mina, tú necesitas herramientas. ¿Y qué tú necesitas? Tú necesitas ponerte un casco, tú necesitas agarrar un pico, tú necesitas agarrar una bota, tú necesitas ponerte el traje para tú sacar la perla preciosa que está en esa mina. Entonces, así mismo es cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos equiparnos con estas herramientas para traer la perla preciosa que están aquí en su palabra. En este tiempo está pasando que muchas personas se ponen a hablar de la palabra del Señor, pero esas palabras salen vacías, que se muestra que no hay un estudio en sí de la palabra. Entonces eso es parte de la hermenéutica. Falta de la hermenéutica y también vamos a decirlo esta vez, falta de preparación. Se necesitan hombres y mujeres preparados en la palabra de Dios en este tiempo, porque lastimosamente, como tú lo acabaste de decir, hay muchas personas que hacen mal uso de la palabra, y esto hay que ser responsable con lo que yo digo. De hecho, hay que mencionar que el apóstol Pedro habla en Primera de Pedro, su capítulo 1, versículo 20, dice que la palabra de Dios, Emily, no es de interpretación privada. O sea, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, la idea que yo quiero introducir. No se trata de eso. Porque cuando yo estoy haciendo eso, yo estoy interpretando la Biblia, vamos a decir, es algo privado, como para mí, es como decir subjetivamente. Y yo no puedo ser subjetivo en lo que yo estoy diciendo en la palabra de Dios. No, yo tengo que ser puro, tengo que ser real y tengo que presentar la palabra absolutamente, porque sus palabras son absolutas. Entonces muchos cometemos el error de decir yo interpreto o yo entiendo. Lo correcto sería la Biblia dice o la palabra dice cuando vamos a hablar a alguien de la palabra del Señor. Claro. Para que no parezca una interpretación propia, no dar la interpretación mía a la que dice la palabra, sino poder decir exactamente lo que dice la palabra. Exacto, y para eso también, Emily, uno de los principios que nosotros también señalamos, y es que tiene que verse la Biblia o estudiar la Biblia dentro de su contexto, porque muchas veces nosotros sacamos la Biblia dentro de su contexto, valga la redundancia. Entonces, cuando hacemos eso, cometemos errores, y esos errores pues entonces nos llevan a nosotros a una distorsión, nos lleva a nosotros a una mala doctrina, y esa mala doctrina nos lleva a nosotros a una mala enseñanza. Esa mala enseñanza nos va a llevar a nosotros inclusive a una herejía, y esa herejía nos va a llevar a nosotros a una separación de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nosotros interpretamos la Biblia. Por ejemplo, nosotros decimos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, que nosotros leemos en el libro de Mateo, su capítulo 6, versículo 33. Pero nosotros sacamos ese versículo bíblico fuera de su contexto, donde nosotros decimos, todas estas cosas van a ser añadidas. Pero ¿cuáles son estas cosas que van a ser añadidas? Bueno, el contexto te lo dice claramente. Te dice a ti del vestido y de la bebida. Esas son las cosas. Pero nosotros pensamos en el carro, nosotros pensamos en la casa, nosotros pensamos en los zapatos, pensamos en muchísimas cosas. Pero lo que el contexto señala allí no es muchas veces lo que nosotros creemos. Entonces, por eso la importancia de nosotros ver la Biblia dentro de su contexto. Y de hecho hay que mencionar que la palabra texto, lo que viene de la palabra griega que quiere decir testum, que quiere decir como coser, que tú vas como entretejiendo las ideas. Entonces nosotros vemos la Biblia y tenemos que mirarla en la unidad, una unidad, para nosotros poder extraer la verdad de su palabra. Bien. Entonces, ¿qué es la exégesis? Bueno, interesante pregunta que tú acabaste de hacer ahora, hablar sobre lo que es la exégesis. Pues la exégesis es llevar al texto, vamos a decirlo de esta manera, mi idea, lo que yo creo que el texto dice. Es decir, y cuando yo creo que el texto dice eso, yo forzo la Biblia para que diga lo que yo quiero.
Hombre, entonces, eso es una exégesis. Cuando yo llevo la idea, cuando yo llevo mi pensamiento, cuando yo estoy forzando al texto, como que yo lo estoy doblando de esta manera y yo creo que diga esto donde el texto no lo dice. Entonces nosotros caemos en un error garrafal cuando hacemos eso. Entonces no estamos siendo fiel a su palabra. Y muchas veces, como he dicho anteriormente, que nosotros vemos muchas personas haciendo eisegesis. Entonces cuando nosotros hacemos eisegesis, no estamos siendo siervos fieles delante de Dios. Y Dios quiere gente, o vamos a decirlo así, siervos fieles a su palabra, que digan lo que Él dijo, no lo que yo creo que Él dijo, que son dos cosas distintas. Pero en este tiempo se usa mucho entonces la exégesis, porque hay personas que predican a su conveniencia, ya sea para atraer miembros a la iglesia o para que los miembros den dinero en la iglesia. Utilizan la palabra a su manera. Entonces ellos están cometiendo lo que es la exégesis. Claro, porque Juan le dijo en una ocasión, ya que tú acabaste de mencionar esto, le dijo a Juan, valga la redundancia, Juan le dijo a Gallo, yo creo que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y hay gente que saca en ese versículo bíblico la llamada, vamos a decirlo así, el llamado evangelio de la prosperidad. Utilizan estos versículos bíblicos, hacen una eisegesis, ¿verdad? Para adaptarlo a su conveniencia y sacarle el dinero de los bolsillos a la gente. Entonces lo que hace es que tuercen las escrituras, pero bien lo dice la Biblia, para su propia perdición. Entonces cuando nosotros hacemos eso, pues obviamente no estamos siendo serios. Por eso es muy interesante que tú puedas mencionar esto, que tú lo hayas traído en este momento, Emily. Pero yo también no simplemente lo he visto en iglesia, también cuando tú estás hablando con una persona, que esa persona es cristiana, y tú también que conoces la palabra, la persona trata de manipular la palabra a su conveniencia para ganarte en una conversación. No sé si tú has pasado por eso. Bueno, ¿quién no ha pasado posiblemente decirlo? Todos hemos pasado por ese momento donde la gente muchas veces pues tienen un texto bíblico y lo hacen como un traje a su medida. Y un traje a mi medida es que yo me siento cómodo con el versículo bíblico. Pero ese versículo bíblico o ese tema que yo estoy tocando está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad porque yo no lo sometí, vamos a decir, a una prueba. Y la prueba es pasarlo por las herramientas que nosotros estamos diciendo. Es decir, mirarlo todo para nosotros entonces decir, bueno, pues entonces ese es un principio que nunca va a cambiar. De hecho, déjame decirte que los principios no cambian. Porque hay gente que dice, no, pero una verdad para ti, pero para mí no es una verdad. O sea, como que algo relativo. Y la palabra no es relativa, la palabra de Dios es absoluta. Lo que es una verdad para mí será una verdad para ti. Y lo que es una verdad en República Dominicana, es una verdad en China, en Japón, donde quiera que tú estés, no cambia. La Biblia dice no matará. Y lo que te está diciendo a ti no matará porque es pecado, pues entonces ya también es pecado. Son principios que no cambian. Entonces no podemos mirar la Biblia dentro de ese contexto de decir como que algo relativo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que cometen exégesis? Porque yo puedo cometer exégesis, ¿verdad? Pero puede ser sin querer, que malinterprete una palabra. Pero aquellas personas que conocen realmente la palabra y saben que lo que quiere decir es lo que dice, pero ellos lo interpretan a su manera, ¿cuáles consecuencias traerían esas personas? Bueno, como yo te digo, que así mismo lo dice la palabra de Dios, sus consecuencias van a ser fatal. Van a ser fatal porque ellos son, vamos a decir, en una palabra sencilla, ellos están encarrilando hacia la perdición. Son ministros de Satanás. Lo que lo hacen, vamos a decir, con esa intención de engañar, de pervertir, sin duda alguna, esa gente va en camino al infierno. Pero ahí el llamado es que ellos se puedan arrepentir de lo que ellos están haciendo y se vuelvan a Dios. Ya que tú lo dices de esta manera, ahora, porque pudiera ser que una persona en algún momento determinado, pues saca un versículo fuera de su contexto, no voluntariamente. Inconscientemente. Eso se pudiera tolerar en un momento determinado, pero esa gente si reconoce, pues tiene que arrepentirse de eso. Y trabajar o fajarse, como nosotros decimos, ocuparse para hacer buen uso de la palabra de Dios. Ok. Entonces también está el eisegesis. ¿Qué es el eisegesis? Bueno, es bueno marcar la diferencia. Como está
la exégesis y la eisegesis. Nosotros estamos hablando de lo que es la eisegesis, vamos a decir como eisegesis. Ahora, la exégesis es sacar del texto lo que está allí, es decir, es traer la verdad. Esa es la exégesis. Entonces, esa verdad yo se la doy a conocer a las personas, quien está ahí, que es lo que me están escuchando ahora mismo. Yo estoy dando un estudio bíblico, entonces dentro de ese estudio bíblico yo traigo la idea que quiso dejar el escritor como tal para interpretarla. Para yo decir, mira, eso fue lo que quiso dejar el escritor con esto que estuvo diciendo. No es que yo le estoy agregando al texto, no, sino es sacándole al texto lo que dice como tal. Esa es la diferencia entre la exégesis y la eisegesis. Eso es que es totalmente lo contrario a lo que es la exégesis. Entonces, eisegesis es interpretar la palabra tal y cual está, mientras que la exégesis es cuando yo quiero darle el uso que yo quiero. Esa es la diferencia que tú me quieres dejar decir. No, yo invertiría en este caso. Yo diría que la eisegesis es cuando yo quiero ponerle al texto. La eisegesis con la exacta, la eisegesis con la i. Bien. Eisegesis. Entonces la exégesis es cuando yo extraigo, cuando yo voy a buscar allá, cuando lo estoy extrayendo. Bien. Entonces la otra es cuando yo lo estoy llevando. Cuando le agrego. Cuando le agrego, exactamente. Bien. Ahí está la diferencia. Pero muy buena la pregunta. Y sobre el contexto remoto, ¿qué es el contexto remoto? Bueno, el contexto remoto, Emily, quienes han dicho es que posiblemente yo esté leyendo la palabra, ¿verdad? Y en los primeros versículos que aparecen, yo no encuentre la iluminación para poder interpretar lo que yo estoy leyendo. Y muchas veces tú te vas a ver en la obligación de tener que ir al contexto lejano. Y el contexto lejano posiblemente no se encuentre en el mismo libro, sino en otro libro de la Biblia. Es decir, se va a encontrar posiblemente dentro del mismo Antiguo Testamento o el Viejo Testamento sobre lo que yo estoy tratando. O sea, por eso como la palabra dice, el contexto remoto, el contexto lejano. Yo te puedo poner un ejemplo sobre un contexto remoto o lejano, podríamos llamarlo de esa manera. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Para yo poder interpretar ese versículo bíblico, posiblemente yo tenga que escuchar o ver lo que dijo el profeta Habacuc, que dijo, más el justo por la fe vivirá, que fue una palabra que tomó el apóstol Pablo en ese momento. Entonces, para yo poder interpretar eso, tengo que ver lo que dijo allá y también lo que me está diciendo aquí. Entonces, ahí yo encuentro lo que es el contexto remoto, que hay que hablar también sobre lo que es la armonía de la palabra de Dios y recordar ahí mismo que en la suma de su palabra o en la suma de su palabra es que está la verdad. Como dice a nosotros en el Salmo 119, versículo 160, ¿verdad? Entonces, si tú estás estudiando la palabra y tú no encuentras un significado en ese versículo bíblico o en ese capítulo bíblico que tú estás leyendo, bueno, pues entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de seguir buscando, porque la palabra, ella misma es su propio intérprete y ella te va a ir arrojando luz sobre lo que tú estás estudiando. Eso es un principio también que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nosotros estudiar la palabra. Entonces debemos de, cuando estamos leyendo la palabra y no entendemos lo que dice, podemos entonces apoyarnos sobre otras fuentes para poder entender lo que quiere decir. Exacto, muy bueno lo que tú acabas de mencionar. Va a llegar el momento donde tú estés estudiando la Biblia y tal y como tú lo dices, tú vas a tener que acudir a un diccionario bíblico, a un buen diccionario bíblico, teológico, vamos a decirlo de esta manera, o si no de la Real Academia, de la Española, también para ver lo que quiere dejar dicho la palabra, ¿verdad? Pero también tú vas a necesitar una concordancia bíblica que te va a ayudar también a ti en la interpretación, y también tú vas a necesitar un comentario bíblico que te hable sobre el libro, sobre ese versículo bíblico, sobre ese capítulo bíblico. Eso te va a arrojar luz sobre lo que tú estás estudiando. Pero también tú vas a necesitar en algún momento mirar la sabiduría colectiva, la cual Dios le ha dejado a la iglesia, de hombres que por mucho tiempo estudiaron la palabra, se dedicaron, se esforzaron
a estudiar eso que tú estás estudiando posiblemente ahora. Entonces, tú mirar lo que ellos hablaron sobre eso y mirar el esfuerzo que ellos hicieron. Va a traer claridad. Eso va a traer claridad al estudio de su palabra. O sea, hay que, en pocas palabras, no dejar esto a un lado, porque esto va a ser de suma importancia en nuestra interpretación de su palabra. Para concluir, ¿cuáles factores debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a interpretar? Bueno, uno de ellos es que nosotros tenemos que tener, ante todo, Emily, yo diría, una mente teológica o un pensamiento teológico a la hora de nosotros, pues, escudriñar la palabra de Dios. Tener un pensamiento teológico, una mente bíblica, pues, nos va a ayudar a nosotros en todo en nuestro trayecto a no tener errores. Entonces, vamos a ir librados del error, cualquier error doctrinario de la palabra de Dios. Entonces, esto nos va a ayudar. Debe tomar el texto, como dije, dentro de su significado, lo que la palabra de Dios, pues, me está diciendo en ese momento. Eso me va a ayudar. El intérprete también debe de ser serio, una persona seria con lo que está diciendo. Es decir, tú una persona responsable, que yo no puedo decir cualquier cosa, no. Tú tienes que ser responsable en lo que tú estás diciendo. Y para tú no decir cualquier cosa, pues entonces tú te debes esforzar a eso. Pero ante todo, Emily, también, nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios. Esa buena relación con Dios nos va a ayudar a nosotros en todo, en el estudio de la palabra. Tenemos que buscar también otro consejo que podemos dar también, es buscar en oración el rostro de nuestro Dios. Buscar esa oración para nuestro Dios será entonces muchísimo mejor. Nunca olvidarnos de que la Biblia realmente es un libro que contiene grandes verdades espirituales. Bien. Bueno, Luis, fue un placer poder estar aquí contigo y compartir en tu espacio Volviendo a la Biblia TV. Más que encantada estoy de haber podido compartir contigo aquí este tiempo y espero que se repita en una No, para mí también ha sido un gran placer, de verdad, de que tú nos hayas acompañado en este día. De verdad que las puertas, como nosotros decimos, seguirán abiertas, están abiertas para que tú nos sigas acompañando, que yo sé que nuestro público va a estar pendiente. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Amén, igual. Bye.